Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán. 7:36. Querido Pedro Tello, te mando un gran abrazo. Las ventas, pues obviamente de las grandes cadenas comerciales, han registrado una caída histórica, pues, de entrada de la pandemia, la limitación, el distanciamiento social, algunas inclusive que tienen que cerrar en ciertos horarios o de plano cerrar. Qué cosa y qué tragedia, caray. Querido Pedro, buen día, ¿cómo estás? Luis, qué gusto saludarte. Fíjate que cuando uno revisa los datos que dan cuenta del comportamiento del mercado interno mexicano, uno de los 4 motores de nuestro crecimiento económico, tendríamos que voltear la mirada a analizar los datos de las grandes cadenas comerciales agrupadas en la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la famosa ANTAD. ¿Por qué? Bueno, pues porque esas grandes cadenas comerciales representan cerca del 41% del valor total de los productos y los servicios que se venden en el territorio nacional al consumidor mexicano final. Así que el hecho de que le sigamos la pista a las estadísticas de ventas de estas grandes cadenas comerciales nos permite tomarle el pulso a lo que está ocurriendo en el mercado interno, al consumo nacional. Y bien, pues el dato más reciente dado a conocer recientemente indica que en términos reales las ventas de las grandes cadenas comerciales retrocedieron en el 2020 9.1%. Esa es una cifra, Luis Auditorio, que no tiene precedentes para la actividad económica nacional en lo que al desempeño de estas grandes cadenas comerciales se refiere y refleja perfectamente una de las condiciones que marcan o que determinan en el presente el comportamiento del consumo en México. El consumidor nacional no está adquiriendo bienes y servicios, no solamente por el confinamiento al que ha estado obligado parcial o totalmente, sino también y sobre todo, Luis, porque la estrategia defensiva que han tenido que adoptar las familias para hacer frente a la pérdida de ingresos por desempleo o por sacrificio temporal del salario, las ha obligado a tener que prescindir de una importante cantidad de productos y concentrar el escaso, cada vez más escaso presupuesto familiar a la compra de lo estrictamente indispensable. Hace unos minutos daba a conocer nuestra compañera Citlali Sáenz los datos que el INEGI reportó sobre los empleos que se perdieron en abril pasado, cerca de 12.5 millones de puestos de trabajo, y al cierre de diciembre de 2020, ¿cuántos nos estaban haciendo falta crear empleos para recuperar el camino perdido? Es decir, 2.9 millones de empleos faltan todavía para recuperar el mismo nivel de empleo con el que estuvimos cerrando el mes de abril pasado. Esta situación, el desempleo, el subempleo, la pérdida de ingresos, el cierre temporal de tiendas por la pandemia, el ajuste en el gasto del consumidor, la mayor competencia con el comercio informal y el retroceso del crédito al consumo han provocado justamente esto, el colapso de las ventas de las grandes cadenas comerciales y consecuentemente uno de los rasgos distintivos de la economía mexicana en el arranque de este 2021. Vaya cifra, caída histórica de las ventas de las grandes cadenas comerciales en México, Luis. Querido Pedro, oye, para todo nuestro auditorio, para que nos puedas ilustrar un poco con tu experiencia y con el conocimiento económico que tienes, déjame preguntarte, porque la gente está hablando mucho en WhatsApp sobre el dato del INEGI, la pérdida de estos 2.1 millones de empleos, si no me equivoco. ¿Se refiere solamente a economía formal, a economía informal también? Porque se siente, pues, perdón, es horrible hablar de más de 2 millones de empleos perdidos, pero se siente que la crisis es inclusive aún mayor, particularmente en la economía informal, en donde pues no hay chamba, no hay productos, por ejemplo. Muchas quejas también nos llegan de gente que dice, pues es que están frenadas aduanas, están frenadas también entrada de ciertos productos, no podemos vender. Hay una desesperación enorme, pareciera que el asunto es todavía mayúsculo a lo que reporta el INEGI. ¿Tú qué opinas? Explícanos un poco, Pedro. Fíjate, es interesante. Los datos que dio a conocer el día de ayer del INEGI corresponden a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Incluye datos de la economía formal,
pero también de la economía informal. Y de acuerdo con esos datos, Luis Auditorio, del INEGI, en abril del 2020 se perdieron 12,5 millones de puestos de trabajo, 9 millones en el sector informal y poco más de 3 millones en el sector, más de 9 millones en el sector informal. Ajá. Y el resto en el sector formal de la economía. Ya. Muy bien. En diciembre del 2020, ¿cuántos de esos 12,5 millones se recuperaron? De acuerdo con el INEGI, cifras del día de ayer, se han recuperado 9,5 millones. De manera pues que estamos frente a un déficit todavía de casi 3 millones de puestos de trabajo respecto a los que tenía la economía mexicana en abril del 2020, tanto en el sector formal como en el sector informal de la economía. Ahora, te vas al informal y también, pues, quien te aprovecha, te paga menos, obviamente en el informal pues no hay prestaciones, o te pagan por comisión, entonces pues sí estoy chambeando, pero estoy ganando bien poquito, porque muchas de las personas que trabajan en este país, trabajan, chambean, ahora sí que, perdón por la expresión, pero uno va y pues da absolutamente todo, te rompes la mamá trabajando y de todas maneras ganas muy poquito dinero, porque a lo mejor no es por comisiones y no hay ventas, o ganas inclusive pues para entrar en pobreza laboral, tienes chamba, pero ganas tan poquito que no te alcanza ni para comer, Pedro. Yo diría, Luis, que hay 3 jinetes del apocalipsis que marcan el presente del mercado laboral mexicano. El desempleo tan elevado que prevalece en el sector formal, pero también en la informalidad. 2, el subempleo que se ha convertido finalmente en una de las válvulas de escape a la pérdida de ingresos en los hogares. Y 3, el aumento sin precedentes, Luis, del empleo de la más baja calidad, sin contrato, sin prestaciones, con los salarios más bajos y con los horarios de trabajo más amplios que podamos imaginar. Y un país como México solamente puede atender o afrontar estos 3 jinetes del apocalipsis con una fórmula: crecimiento económico. Y no habrá crecimiento económico, Luis, si no hay tratamiento para un paciente economía mexicana que está metido en terapia intensiva y a la que solamente le están dando paracetamol día tras día. ¿Cómo no? Pedro Tello, te mando un abrazote. ¿Tu cuenta en redes? Me pueden seguir en Twitter en @PetelloVillagrán. Que tengan un espléndido fin de semana. Muchas gracias, querido Pedro. 7:43, ¿cómo le está yendo a usted?